a presentar a cómo identificar los tipos de memoria RAM en base a sus versiones, desde DDR2 hasta DDR5 en la actualidad. Desde la implementación de la memoria RAM en formato DIMM, son muchos los tipos de memorias que ha habido en el mercado. Pero desde el año de 2000 son las memorias RAM DDR las que se han impuesto por encima de las demás. A continuación les voy a mostrar y les voy a contar qué diferencias tiene la memoria RAM DDR2, DDR3, DDR4 hasta la DDR5 desde su implementación en el año de 2004. DDR, para los que no saben, significa Double Data Rate y básicamente significa que son capaces de realizar 2 tareas de escritura y 2 de lectura por cada ciclo de reloj de su controlador. Es por ello que si hablamos de, por ejemplo, una memoria RAM DDR4000, estamos hablando de una memoria que puede transmitir 40.000 MB por segundo. En la actualidad todos los DIMM de memoria DDR son de 64 bits, por lo que su ancho de banda se obtiene de multiplicar la velocidad de transferencia por 64, dividirlo por 8 y multiplicarlo de nuevo por el número de canales que soporta nuestra placa base. Ahora les voy a hablar acerca de la memoria RAM DDR2. Esta fue lanzada hacia 2004 y funcionaba a un voltaje de 1,8 voltios, lo que significa un 28% menos de voltaje que usaba la DDR. Esta dobló la densidad máxima de la DDR hasta los 256 MB, lo que significa 2 GB por módulo. Lógicamente, la velocidad máxima también se multiplicó, llegando así a los 533 MHz. Ahora con la DDR3, que su lanzamiento se produjo en 2007 y supuso toda una revolución, porque aquí se implementaron los perfiles XMP. Para empezar, los módulos de memoria operaban a 1,5 y 1,65 voltios, con velocidades base de 1066 MHz, pero que llegaron mucho más allá, y la densidad llegó hasta 8 GB por módulo. En la DDR4, que este lanzamiento sí se hizo de rogar y no llegó hasta 2014, pero a día de hoy es ya el más extendido. Este reduce el voltaje hasta 1,05 y 1,2 voltios, y aunque muchos módulos operan a 1,35 voltios, la velocidad se ha visto notablemente incrementada y cada vez lanzan memorias más rápidas de fábrica, pero su base comenzó en los 2133 MHz actualmente, y hay módulos de 32 GB, pero este también se va ampliando poco a poco. Y por último hablaremos de la más reciente, que es la memoria RAM DDR5. Su lanzamiento comercial se produjo a finales en el 2021. Llegará a anchos de banda de hasta 6,4 GB por segundo en sus modelos iniciales y va a ser la primera memoria DDR de doble canal en un solo chip. Además, su consumo bajará por la clásica reducción de voltaje, esta vez a 1,2 voltios, y posteriormente se conseguirán velocidades más elevadas de hasta 10 o 12 GB con solo 1,1 voltio. Su capacidad de almacenamiento máximo en un módulo de memoria es de 128 GB y tiene una particularidad de traer por primera vez la capacidad de variar el voltaje y con ello la velocidad del reloj dentro de la propia unidad DIMM, haciendo así el overclocking. Este controlador se denomina PMIC y sí representa el mayor salto evolutivo en la memoria RAM de la historia por las capacidades que posee. Ahora hablaré un poco de las diferencias físicas. Aunque estos 4 tipos de memoria tienen formato DIMM y en apariencia pueden ser muy parecidos, existen diferencias físicas fundamentales. Los diferentes estándares, como puede ser DDR3, DDR4 o hasta DDR5, tienen una pequeña diferencia física. Esta diferencia, que es una pequeña hendidura en la memoria, está pensada para evitar 2 escenarios concretos, que son evitar instalar un módulo de RAM en un zócalo no compatible e instalar el módulo de memoria en la posición correcta. Los módulos de memoria RAM DDR4 tienen la zona de contactos con una cresta en la zona central. No es completamente plana, aunque es algo innecesario porque la incisión tampoco nos dejaría conectar un módulo DDR4 a un zócalo de otra generación. Aquí podemos verlas con módulos físicos. También debemos distinguir entre los formatos para ordenarlos de sobremesa y para ordenadores portátiles. La diferencia entre ambos formatos está en el tamaño del módulo, que quiere decir la longitud, y en la cantidad de pines de conexión. Por último, añadir lo que es el formato DIMM. Este formato, también conocido como Dual Inline Memory Model,
hace referencia a que los contactos están en las dos caras del módulo. Indicar que este formato está pensado principalmente para PC de sobremesa y servidores. Dicho formato reemplaza al estándar SIM, cuyo aspecto era bastante similar, pero los contactos estaban únicamente en una de las caras. Los módulos DIMM tienen unas dimensiones estandarizadas de 130 milímetros de largo, 25 milímetros de alto y entre 3 a 8 milímetros de grosor, dependiendo de si hay chips de memoria de ambos lados y del tamaño de los mismos. También están estandarizados los agujeros de anclajes laterales. Solamente entre generaciones DIMM varía el número de pines y la hendidura de instalación. Dicha hendidura está pensada para evitar instalar la memoria RAM en zócalos de generaciones anteriores. Y esto ha sido todo, espero que les haya servido mi explicación y bueno, nos vemos en otra ocasión.